Hay un dicho que reza algo así como que elogio en boca propia es vituperio. Pero yo no voy a hacer ningún elogio, sino a registrar un hecho, y el hecho es que los medios de comunicación independientes son mucho más opositores que los partidos de oposición o los organismos que están en ciernes de obtener el registro, esperamos que así sea, como partido de oposición. En realidad, ese espectro institucional que forma parte o debería formar parte de un entramado que defienda la democracia misma, está aletargado, como ausente. Los ciudadanos que conocen a quienes les aflige también la situación por la que vive el país, se enteran de ello, es natural, frente a los medios de comunicación independientes, pero hacen activismo a partir justamente de esos medios, en virtud de la distancia enorme que hay entre la pachorrudez, la desidia de todos esos actores políticos. Pero vayamos por partes. Primero, desde luego, hay que reconocer, sobre la base, como he dicho, del registro de los hechos, que hay legisladores del PAN, legisladores del PRI y legisladores de Movimiento Ciudadano que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ejercen justamente su trabajo como opositores a toda la andanada de reformas desilvanada, sin soporte, mal hechas, que promueve Morena en ambas instancias junto con sus aliados. Hemos visto exposiciones valientes, sin duda, de Ricardo Anaya, de Gibran Ramírez, de Lili Telles. Junto con ello también hemos visto cómo no hay disposición alguna al diálogo. Ya vieron ustedes entre los propios correligionarios y aliados de la autoproclamada 4T lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, y que yo me ocupé de ello ya en un video, sobre Javier Corral, porque éste se abstuvo de votar, en particular por la desaparición de dos organismos autónomos. Me refiero al IFT, por supuesto, y me refiero al INAI. Así es que el primer elemento que hay que decir es que, en efecto, en los ámbitos legislativos hay quienes intentan hacer una labor de contrapeso y también de exhibir las enormes falencias intelectuales y políticas que tienen los legisladores del partido en el gobierno y sus aliados, que no hacen otra cosa más que seguir a pie juntillas lo que le digan. Pero enseguida, después de hacer esta precisión que hago, vale la pena señalar que ahí no comienza ni termina una labor que, a juzgar por la circunstancia que vive el país, debe ser, así lo digo, debe ser mucho mayor. Pero si he de sintetizarlo, esa actividad tendría que concentrarse fundamentalmente en hablarle a los ciudadanos, a los más de 50 millones de ciudadanos que potencialmente podrían estar votando en favor de esa visión opositora y en contra de la degradación que implica la autoproclamada 4T. Y no lo hace. De tal manera que lo que hay que decir es que es insuficiente esa actitud que tienen los partidos o los legisladores que he mencionado, entre quienes caben, por supuesto, varios otros más, como Donaldo Colosio, y que en consecuencia tendría que existir un esfuerzo mucho mayor que al que ahora estamos nosotros registrando. En tercer lugar,
¿qué decir de quienes han expuesto, eso es lo que ocurrió finalizando noviembre, la aspiración por conformar nuevos partidos, Xóchitl Gálvez o Guadalupe Acosta Naranjo? Pues que más allá de definiciones aisladas, puntillosas, si ustedes quieren, críticas, sin duda estamos hablando de dos personajes respetables, eso también hay que decirlo, que están haciendo un enorme esfuerzo, pero que a final de cuentas resultan aisladas, pueriles y pobres. Si hemos de cifrar justamente el enorme esfuerzo que requiere enfrentar esta degradación multidicha que representa la autoproclamada 4T. ¿Qué ha dicho o qué se ha dicho en el polo no oficialista de la debacle en la que está cayendo nuestro sistema de salud? ¿Qué ha dicho del hospital infantil o el de cardiología, otrora orgullos de nuestro país, que tienen enormes carencias, y en particular el hospital infantil de aquí, de la Ciudad de México, incluso sin alimentos? Nada. Prácticamente no ha habido un posicionamiento al respecto de eso. Ya no digamos al desmantelamiento de las instituciones de la democracia, porque cuando hablamos nosotros de los legisladores estamos hablando de esfuerzos aislados. ¿Qué ha dicho o cómo ha capitalizado o intentar capitalizar la oposición de la situación que se vive en Tabasco, que se vive en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en Zacatecas y sobre todo en Sinaloa? Tampoco nada. Se encuentra la oposición silente, como abandonando justamente las banderas que son con las que tendría que hablar, sí digo tendría que hablar con la propia oposición. ¿Qué dicen como organismos, como cuerpos colegiados o institucionales, estos referentes de la oposición respecto del pésimo manejo diplomático del gobierno mexicano frente a las declaraciones de Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos? Nada. Y así podemos incluso hacer un listado exhaustivo de ejemplos específicos, tomando como base un corte, digan ustedes, de octubre a la fecha, en donde en efecto podríamos decir que esta oposición no ha capitalizado la situación por la que sin lugar a dudas transita México a propósito de la serie de errores que tiene. Es entonces donde llegamos al último punto, que es el que tiene que ver con que en efecto los medios de comunicación independientes presentan una visión mucho más crítica, mucho más sistemática y opositora. Ahora, para verificar la probidad de quienes se están registrando como jueces, candidatos desde luego, ministros o magistrados. Ahora, justamente para reflejar la debacle de nuestro sistema de salud, los actos enormes de corrupción que dijo la oposición en relación con la compra, la comercialización del ejército, de el huachicol, nada, se quedan callados. Ese es el enorme problema que tiene nuestro país. Los ciudadanos y los medios de comunicación como etcétera, somos en realidad los contrapesos, la oposición que sistemáticamente está exhibiendo al gobierno y que nosotros, por supuesto, nos comprometemos a seguirlo haciendo, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales.
en Facebook, en X y desde luego también en nuestra plataforma www.etcetera.com.mx y también desde luego a fondear este proyecto aquí abajo en la tarjeta que ustedes tienen a su disposición o en los mecanismos que permite esta plataforma de YouTube. Como les digo, esto es Etcétera. Yo soy Marco Levario Turcón.